Buenas noches, Liz. Buenas noches. Nuestra clase del día de hoy vamos a platicar acerca de... bueno, vamos a terminar de leer acá. Creo que era importante que analizáramos... bueno, algunas cuestiones que quedaron pendientes. El artículo 6 habla de las solicitudes para certificados de depósito y bono de prenda, que habíamos visto el reglamento de nosotros, qué requisitos debe contener. Dice, las solicitudes de depósito deben ajustarse a los requisitos reglamentarios, lo que están en el reglamento, ¿verdad? Y el solicitante debe describir las mercancías o productos de que se trate con claridad y precisión, indicando su estado exacto, si son o no susceptibles de alteración o de deterioro, de merma por razones naturales o usos propios, y dando fe de su valor real, y de que no existen gravámenes que los afecten. El solicitante que no cumpla con dar datos veraces incurre en las penas que al efecto determine el Código Penal, sin perjuicio de las multas que indique el reglamento y que ha de imponer la Superintendencia de Bancos. El solicitante debe también manifestar la calidad con que procede y su aceptación, y de que los productos o mercancías garanticen con privilegio excluyente cualquier otro todos los servicios y créditos que le suministren los almacenes y en los bonos que puedan emitirse. El artículo 2 es muy importante, las modalidades del retiro del depósito, ¿verdad? El depósito dice, el retiro del depósito no procede mientras no se paguen las obligaciones respaldadas por los respectivos productos o mercancías a favor de los almacenes generales y los tenedores de bonos de prenda. Para poder retirar los productos, lógicamente que hay que pagar el importe del valor del depósito al almacén general de depósito, porque cuando hay un contrato de depósito, este contrato es, pues, lógicamente que es oneroso, entonces hay que pagar la retribución o precio, el valor de depósito al almacén general de depósito. Y también, si hay bonos de prenda, pues se tendrá que saldar la deuda del prestamista para poder retirar los bienes que están en depósito, ¿verdad? Dice, cuando se trate de bienes que emitan cómoda división, dice, se pueden hacer retiros parciales siempre que cubran las obligaciones en forma proporcional o satisfactoria de los almacenes. Y eso es lo que yo les decía de los títulos múltiples que admiten una cómoda división de los bienes que están depositados, que eso lo vamos a leer a continuación, que está en el artículo 13. Se pueden hacer retiros parciales siempre que cubran las obligaciones en forma proporcional a satisfacción de los almacenes. O sea, si vamos a retirar parte de lo que está depositado, tenemos que ir cumpliendo con los honorarios del almacén y con lógicamente, con el monto del crédito del prestamista. Dice, de todo retiro de mercancías o de todo pago parcial o total, se debe dejar constancia en el título que corresponda y en el registro respectivo. Y se ha de dar aviso telegráfico o en carta certificada al tenedor del bono de prenda. Dice, sin embargo, si el certificado de depósito es no transferible, la entrega total de las especies depositadas puede ser efectuada a quien, de acuerdo con los registros del almacén, tenga derecho a recibirlas sin necesidad de presentación del certificado. Igual rige para las entregas parciales siempre que el certificado se haya hecho constar esa facultad y la forma en que ha de ejercerse para que el almacén no incurra en responsabilidad. Que hay una excepción al principio de necesidad y legitimación, donde debe exhibirse el título para poder cobrar, para poder exigir las obligaciones inmersas en el título. Aquí permite que la persona llegue sin el título eh, para poder reentregarle bienes depositados, ¿verdad? Siempre y cuando pues, la persona esté inscrita en el registro respectivo.
Vamos a hablar ahora de los títulos múltiples, dice, cuando se trata de bienes designados genéricamente que admitan cómoda división, dice, los almacenes a solicitud de los interesados pueden emitir certificados de depósito y bonos de prenda múltiples, de tal manera que cada uno ampare la correspondiente parte alícuota de las mercancías a productos. Si hubiera emitido un solo certificado de depósito o bonos de prenda, se deben anular antes de proceder a la expedición de los títulos múltiples. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? El plazo de estos títulos no puede exceder de un año. Dice plazo de los títulos, artículo 14. Los certificados de depósito pueden emitirse hasta por un año de plazo y el vencimiento de los bonos de prenda no debe exceder de la fecha de expiración de aquellos. Ambos títulos son prorrogables por acuerdo entre las partes. Son títulos, el principal y accesorio, ¿verdad? Recuérdense de eso. Entonces, el principal es el bono, el certificado de depósito, y el accesorio es el bono de prenda. Entonces, no puede emitirse por más de un año y el vencimiento de los bonos tampoco puede exceder del plazo de ese año del certificado de depósito. Es importante el artículo 17 también. Dice, el artículo 16 dice reivindicación. Vamos a ver, Otilia de Los Ángeles Pérez del CID, por favor, léame el artículo 16. A ver, Beckley, léame el artículo 16, por favor. Perdón, Lick, fíjese que ahorita no puedo, que voy manejando. Ah, bueno. A ver, Jocelyn Camero, léame el artículo 16. Bueno, nadie lo tiene. Leamos el artículo 16. Dice reivindicación y embargo. En ningún caso las mercancías o productos depositados o en proceso de depósito en los almacenes quedan sujetos a embargo, reivindicación o remate por parte de terceros que no tengan derechos registrados o de los títulos correspondientes de conformidad con la presente ley. O sea, cuando se nota un embargo o algo, deben registrarse en el almacén general de depósito para que tenga derecho. Dice, en consecuencia, ni los almacenes, ni el dueño del certificado de depósito, ni el propietario del bono de prenda pueden sufrir menoscabo de sus derechos reales por razón de acciones y reclamos de terceros dirigidos contra anteriores depositantes o contra anteriores endosantes de los títulos o contra otras personas. Queda salvo, dice, los derechos y acciones de carácter personal y los que se ejercitan contra cualquier sobrante que resulte de los remates, una vez cubiertas las obligaciones privilegiadas que determina esta ley. Dice, son embargables los derechos que confieren a los titulares los certificados de depósito y bonos de prenda, cuyo efecto los tribunales deben asesorarse previamente que tales derechos pertenecen a la persona contra la cual se promueva la acción, requiriendo a los almacenes que informen por escrito sin pérdida de tiempo a quien figura en los registros respectivos como titular del depósito de la prenda. Estos embargos no pueden en ningún caso perjudicar el mejor derecho de los almacenes ni otros privilegios que esta ley concede. O sea, a lo que hay que establecer aquí es que si hay un acreedor de los almacenes, esos acreedores de los almacenes no pueden tocar los bienes que son propiedad de una persona que los tiene en resguardo, en depósito en ese almacén general de depósito. A eso se refiere esta disposición legal. Y también se establece que acreedores, cualquier acreedor puede embargar los bienes que se encuentren depositados cuando el deudor sea el beneficiario de un certificado de depósito, los puede embargar, ¿verdad? Los puede embargar siempre y cuando las obligaciones que tenga el depositante con el almacén general de depósito pues se encuentren al día, el pago del depósito, los honorarios por cuenta del depósito que estén al día, porque si no, el acreedor que tendrá privilegio de embargo es el almacén general de depósito con relación a los bienes que se encuentran en depósito. Bueno, ¿tenemos alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, Lick. Está claro, Lick. Les voy a publicar ahorita la lista, solo que no la había hecho. Si me dan un momento para hacerla, perdonen, porque no recordaba que tuve tanto que hacer hoy que no, pero ahorita la vamos a hacer rapidito.
¿Hay alguna cuestión ya nos queda pocas semanas de clases, ¿verdad? ¿Para cuándo están los finales, Willy? Para el 12 o 13 de mayo, por ahí creo yo que está. 2 de mayo. Por ahí creo yo, no recuerdo. Miren su cronograma. Miren su cronograma. La otra semana, un laboratorio. La otra semana tenemos laboratorio. Ahorita vamos a chequear eso de laboratorio. Voy a publicar. Vamos a chequear eso. ¿Alguien tiene el cronograma ya a la mano? Disculpen. Hoy es 14, ¿verdad? Sí, Lick. ¿Alguien tiene el cronograma ya a la manito? Sí, Lick, aquí lo tengo. ¿Cuándo es el laboratorio? El martes, ¿verdad? El 20 de ese. 20 es martes, ¿verdad? Sí, Lick. Entonces el martes entrante nos toca. Sí, martes. Bueno, en eso vamos a evaluar lo que nos quedó pendiente, ¿verdad? Algunas cuestiones de por ahí. Vamos a ponernos de acuerdo con lo que vamos a evaluar. Tendremos esta clase que nos queda un aspecto poquito ahí y vamos atendiendo este formulario. Bueno, ya tienen ahí la lista de asistencia para que puedan ustedes anotarse en ella. Bueno, entonces vamos a seguir platicando un poquito de ese tema tan apasionante. No sé si hay alguna duda de esto. En cuanto al procedimiento de remate y todo eso, es muy importante, creo yo que lo... No, pues vamos a seguir. Vamos a seguir acá. A ver. Bueno, si hay algún compañero que esté en sala de espera, me avisan, por favor. Pero no me vayan a interrumpir cuando tal vez tratemos de esperar a que yo esté terminando una explicación. Si hay algún compañero en sala de espera, por favor, me avisa. No. Bueno, vamos a hablar ahora de la carta de porte o conocimiento de embarque, que son títulos de crédito también representativos de mercaderías, solo que la diferencia básica entre una carta de porte y conocimiento de embarque es fundamentalmente el negocio subyacente aquí es el negocio subyacente aquí, el derecho literal autónomo, el negocio es un contrato de transportes de mercaderías, ¿verdad? Entonces, este título de crédito, como lo venía diciendo, su forma de circulación es a la orden o al portador, y el derecho literal autónomo, la relación causal de este título de crédito, negocio subyacente, es un contrato de transporte de mercaderías entregadas por el cargador al transportista. Y este es girado por el transportista y legitima a la persona del destinatario o consignatario para reclamar la entrega de las mercaderías en el lugar de destino de desembarque convenio. Habría que establecer aquí los elementos subjetivos del contrato de transporte. Fundamentalmente, tenemos al transportista fletante, que así se le llama, fletante o transportista, y la persona que le entrega si yo, por ejemplo, estoy aquí en este destino y quiero entregarle algo a un transportista para que lo traslade a Petén, por ejemplo. El que pretende el traslado de este bien, objeto o cosa hacia un destino convenido, se llama cargador
remitente o consignante. Creo que eso está más adelante. La persona que se va a encargar de transportarlo va a ser el porteador, no portador, sino que porteador, fletante o transportista, y la persona que esté legitimada para, por medio de la carta de porte o conocimiento de embarque, reclamar la entrega de esos bienes que son objeto de un contrato de transporte de mercaderías en el destino convenido, o sea, en el caso concreto, en el ejemplo que ponemos en Petén, en la ciudad de Flores Petén, por ejemplo. Entonces, se llama destinatario o consignatario, que es el que va a reclamar la entrega de las mercaderías. A ver, dice el Cepeda, leamos el artículo 588, por favor. A ver, Alba, por favor, leamos el artículo 588. Ahorita, Lica. Rutas, artículo 588, rutas permanentes. Los porteadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal podrán expedir a los cargadores cartas de porte o conocimientos de embarque que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía marítima. La carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre. Bueno, vamos a ver nosotros ya más adelante esto. Y cuando se trata de transporte, la carta de porte sirve se le denomina carta de porte cuando las mercaderías son transportadas por la vía marítima o terrestre, por la vía aérea o terrestre. Y cuando es por la vía marítima se llama conocimiento de embarque. ¿Cómo dijo que se llamaba por la vía terrestre? Aquí lo tenemos en esta diapositiva, ya la hice. La carta de depósito se utiliza, la carta de porte, perdón, se utiliza en contratos de transporte de mercaderías por vía terrestre o aérea. Carta de porte por vía terrestre o aérea, se llama carta de porte. Y cuando el título se utiliza para el transporte de mercaderías por la vía marítima, se llama conocimiento de embarque. Aquí es donde pueden ustedes ver un poquito que aquí en Guatemala lo que se podría dar tal vez es una carta de porte, porque el conocimiento de embarque va a ser muy difícil. Nosotros no tenemos unas costas así tan amplias, ¿verdad? Como para que podamos transportar un bien. Y estos títulos son a nivel nacional. Hay cartas de porte, conocimientos de embarque también a nivel internacional, pero eso no es objeto del curso. Cuando se refiere al conocimiento de embarque es el transporte de mercaderías por la vía marítima. Y eso en Guatemala, como les digo, nuestras costas no son tan amplias como por ejemplo en México, que pueden mandar una mercadería desde el sur de México, desde un lugar, por ejemplo, de Cancún hasta Acapulco o hasta otro lugar, desde Guatanejo, por ejemplo, a Puerto Escondido, etcétera, ¿verdad? O de Estados Unidos, que tiene costas también bastante, o que tiene a Hawái, que es un estado que está cerca de Asia, cerca donde está el Pacífico Norte, por donde está Japón, por ahí. Entonces, o sea, hay esa distancia que permite utilizar un conocimiento de embarque. Aquí en Guatemala lo que más se utiliza, bueno, realmente la carta de porte no se utiliza mucho en Guatemala. Yo la he visto muy poco. O sea, lo que he visto mucho es que cuando utiliza uno algún medio de alguna compañía de transportes, como por ejemplo Cargo Expreso o Unidos Jalapanecos o Guates, que son las más comunes, las más comunes que son Guatex o Cargo Expreso a nivel nacional, lo que le dan a uno es una guía, es un ticket, ¿verdad? Una guía, y no es carta de puerto ni conocimiento de embarque. Este título no es obligatoria la expedición por parte del cargador, a menos pero no es por parte del porteador, por transportista, a menos que el cargador exija expresamente al tenor del artículo 808 del Código de Comercio que le den la carta de porte o conocimiento de embarque. Porque si no le entregan la carta de porte o conocimiento de embarque, lo que le van a entregar va a ser un comprobante. Va a
hacer un comprobante. Por favor, Alba, léame el artículo 808. Está bien, Nick. Carta de porte. Artículo 808. El porteador deberá expedir un comprobante de haber recibido la carga que entregará al cargador o, si éste lo exige, una carta de porte o conocimiento de embarque. En todo caso, el porteador estará facultado para exigir la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de su entrega. Muy bien. Entonces, es importante que terminemos esta noche que para que la carta de porte nazca la vida jurídica, ¿qué requisito es importante? Que el cargador se lo exija, que el cargador o remitente o consignante, como lo vamos a ver más adelante, que así se denomina, en mismas diapositivas, exija al porteador o al transportista, que es la misma persona, el mismo sujeto, son sinónimos, que le entregue carta de porte a conocimiento de embarque. Si no lo exige, entonces aquí es donde se dan cuenta que esto lo copiaron de otra legislación, ¿verdad? Está copiado de otra legislación, porque en Guatemala, como les digo, las costas, no tenemos costas tan... Vamos a dar una carta de porte para que de este puerto de San José al otro puerto de... No, son unas distancias realmente muy cortas, ¿verdad? Y no tenemos... En las costas nosotros no tenemos ciudades importantes marítimas, así como las tiene México, que se ha explotado bastante el derecho marítimo, y explota mucho, y lo explota a raíz de que tienen un comercio marítimo muy fuerte, ¿verdad? Ellos sí tienen costas realmente bastante grandes y tienen mucho comercio marítimo. Nosotros tenemos muy poco. Bueno, vamos a hablar de los elementos subjetivos de la carta de porte o conocimiento de embarque. Fundamentalmente tenemos cargador, remitente o consignante, que es la persona individual o jurídica, porque puede ser un ser humano de carne o hueso, puede ser una entidad mercantil, ¿sí? O hasta el propio Estado de Guatemala, o las personas jurídicas que funcionan en la República de Guatemala, constituidas de conformidad con la ley, cuyo objetivo principal es que tiene el interés en contratar los servicios de un transportista porque va a transportar un bien mueble, una mercadería, un enser o cualquier objeto de naturaleza mueble que sea susceptible de trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de sí mismo para que sea transportado de un destino hacia otro destino, ¿sí? En adición a eso también tenemos el porteador, el fletante o transportista, ¿sí? Que puede ser una persona individual o jurídica que tiene como objeto o como quehacer mercantil, su objeto mercantil, ya sea que sea una sociedad, siempre va a ser un comerciante, puede ser un comerciante individual o social, ¿verdad? Que generalmente su objeto social o su quehacer mercantil de ese comerciante individual es el transporte o traslado de personas o mercaderías de un destino hacia otro destino. Ese es el objetivo. Y el destinatario o consignatario, que es la persona que en el destino de puerto de desembarque convenido, donde va a llegar el medio de transporte, donde va a llegar, donde va a arribar a ese destino, es la persona a cuyo favor se expide este título. Que está determinado cuando el título de crédito es a la orden, y si no, pues está indeterminado cuando es al portador, porque establecimos que la forma de circulación puede ser al orden y al portador. Y es el sujeto que está legitimado para solicitar la entrega de las mercaderías en ese lugar determinado, ¿verdad? Pues el derecho literal autónomo de este título es un contrato de transporte aéreo, un contrato de transporte terrestre, aéreo, marítimo, documentado a través de una carta de porte o conocimiento de embarque. Cuando el transporte es terrestre o aéreo, ¿cómo se llama? A ver, ¿algo? ¿Cómo la pregunta, Lick?
Cuando se trata de un contrato de transporte terrestre o aéreo, ¿de qué estamos hablando? ¿De una carta de porte o de un conocimiento de embarque? Estamos hablando de una carta de porte. Y cuando Una carta de porte. un contrato de transporte marítimo es un conocimiento de embarque. Eso debe quedar bien claro, con claridad. ¿Sí? Cuando se trata de un contrato de transporte, el derecho literal y autónomo de la carta de porte, el derecho literal y autónomo de la carta de porte es un contrato de transporte terrestre o aéreo. El derecho literal y autónomo de la carta de aporte es un contrato de transporte terrestre o aéreo. ¿Sí? Ahora, el derecho literal y autónomo del conocimiento de embarque es un contrato de transporte marítimo, transporte marítimo. Es importante que ustedes determinan en esta noche de hoy que la carta que el conocimiento de embarque no tiene no podría darse en Guatemala. Las costas que tenemos no son lo suficientemente amplias como para que hacer eso. Lo que podría darse eventualmente es una carta de porte. Yo no sé realmente cómo funcionan los transportes aéreos de aquí a Petén o de aquí a Quetzaltenango. Desconozco si utilizan este tipo de títulos, pero los que sí se utilizan mucho, que he utilizado yo por cuestiones de la profesión, para transportar cosas hacia Quetzaltenango, a la ciudad capital, o a Cobán, o a otros lados donde he mandado encomiendas, se utiliza mucho nada más el comprobante. ¿Sí? Aquí el artículo que leímos, el 808, es claro en establecer que para que se puedan extender una carta de porte, tiene que exigirlo plenamente el consignante, el remitente consignante. ¿Verdad? Lo tendrá que exigir expresamente. Por favor, veamos. Veamos, por favor, a ver. Vamos a ver aquí. A ver, Kimberly Lima. Veamos el artículo 589. $589. Uh-huh. Otros requisitos. Además de lo dispuesto en el artículo 386 de este código, la carta de porte o conocimiento de embarque deberá contener: número 1, el nombre de la carta de porte o conocimiento de embarque. Número 2, el nombre y domicilio del transportador. Número 3, el nombre y el domicilio del cargador. Número 4, el nombre y el domicilio de las personas a cuyo orden se expide, o la indicación de ser el título al portador. Número 5, el número de orden que corresponde al título. Número 6, la descripción pormenorizada de las mercaderías que habrán de transportarse. Número 7, la indicación de los fletes y demás gastos de transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido pagadas los fletes o ser estos por cobrar. Número 8, la mención de los lugares y fechas de salida y de destino. Número 9, la indicación del medio de transporte. Número 10, si el transporte fuera por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación. Número 11, las bases para determinar el monto de las responsabilidades del transportador en caso de pérdidas o averías. Número 12, cualesquiera otras condiciones o pactos que acordaren los contratantes. Las cartas de porte y conocimiento de embarque
para tráfico internacional se regirán por las leyes aduaneras. Bien, gracias. A ver, Alison. Muchas gracias, Kimberly, muy amable. A ver, Alison, por favor, léame el artículo 590. Buenas noches, Lick, ¿está bien? Alison. Otros requisitos. Si mediare un lapso entre el recibo de las mercaderías y su embarque, el título deberá contener, además, primero, la mención de ser recibido para embarque. Segundo, la indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercaderías mientras el embarque se realiza. Y tercero, el plazo fijado para el embarque. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a este título de crédito? Es donde yo les decía que al principio del curso que la denominación títulos de crédito pues no está muy ajustada a lo que realmente tiene como operatividad un título de crédito. ¿Por qué? Realmente no siempre hay un derecho de crédito. Hemos visto que el cheque no tiene un derecho de crédito. El pagaré pues sí tiene un derecho de crédito, el vale también, la factura cambiaria también, también la cédula hipotecaria. Pero si nos vamos nosotros a analizar el cheque, no tiene un derecho de crédito, es pagar la cantidad de dinero a la vista, símil de papel dinero. En este caso, estos títulos son representativos de mercaderías, entonces no me parece muy adecuado que nuestro legislador lo haya regulado como títulos de crédito, siguiendo la corriente italiana. Creo que la corriente de títulos de valores, que es la alemana, me parece que es la más acertada. ¿Por qué? Porque el negocio, ahí miramos que hoy vimos los de ayer, que es un contrato de depósito, que el otro, que en el caso del certificado de depósito, establecemos fundamentalmente el bono de prenda, que es un derecho prendario sobre las mercaderías depositadas. Hoy establecemos que es un contrato de transporte aéreo o marítimo, que se trata de un conocimiento de embarque, es un contrato de transporte marítimo, que si se trata de una carta de porte, es un contrato de transporte terrestre o aéreo. Entonces, de ahí, hoy ya podemos comprender con mucha facilidad esa circunstancia. Sería bueno que ustedes tomaran a colación. Recuerden que a veces se preguntan cosas de criterio en el examen, que es importante. Pues preguntamos cuestiones de criterios. Y de aquí podemos establecer, como se los dije, se los reitero, lo que habíamos hablado del conocimiento de embarque, que aquí en Guatemala no tenemos, es un título que es un derecho vigente no positivo, porque en Guatemala no tenemos costas extensas para realizar ese transporte de mercaderías por mar. La lógica nos empuja a establecerlo así. El conocimiento de la carta de porte se utiliza también, pero muy poco, porque lo que hemos visto mucho en la práctica es el comprobante que se da, que establece el artículo 808 que vimos, y que debe extenderse siempre y cuando el cargador remitente o consignante exija la carta de porte. Si lo exige, lo debe expedir porque ese artículo lo establece claramente. Entonces, si tenemos alguna duda con respecto a este tema. No, Lick, ninguna duda. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar del contenido de laboratorio que tenemos para el martes. Para el martes es, ¿verdad? Sí, Lick. Martes es 19 de ustedes. Es 20, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar, esto que estamos viendo ahorita no va a ser objeto de evaluación. Lo de ayer tampoco. ¿Sí? Queda excluido. Me parece que para que tengamos una prueba que sea ecuánime, que sea justa, porque lo que hemos analizado realmente es demasiado. A estas alturas prácticamente hemos ya abarcado todos los títulos de crédito. No sé, ya la otra semana analizaremos si a partir del jueves las acciones cambiarias y extracambiarias, que es lo que se nos avisa, lo próximo que se nos avisa en el programa, la guía programática, la guía curricular, como ustedes quieran denominarle. Me parecería que esa prueba deberíamos de evaluar nosotros lo que es las obligaciones sociales y debentures, y deberíamos de evaluar un poquito acerca de lo que son la cédula las obligaciones sociales o debentures y lo que es la cédula hipotecaria, los bonos bancarios y los certificados fiduciarios. Me parecería que esos 4 temas que no son, me parecería que serían los justos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dicen?
¿Cuánto vale el laboratorio? Dale 10 puntos. 10 puntos. Unos 10 10 puntos. Sí, está bien. Los últimos 10 puntos que nos jugamos. Los últimos 10. Bueno. Entonces serían Lic, las cédulas. disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, me decía Ángela, disculpe. Serían 4 temas, la cédula hipotecaria. ¿Cuál otro dijo, Lic? Se lo voy a publicar ahorita en el chat y en Classroom también. Vamos a evaluar, Bueno. vamos a evaluar lo que es cédula hipotecaria, obligaciones sociales o debentures, el certificado fiduciario y lo que son los bonos bancarios. Lo voy a escribir de una vez aquí. Entonces dijimos obligaciones sociales y también incluye las obligaciones sociales convertibles en acciones, ¿verdad? Obligaciones sociales, cédula hipotecaria. O le dejamos solo las obligaciones sociales y la cédula hipotecaria. Dejamos mejor solo esos 2 temas. ¿O quieren que o incluye los otros 2? Solo los dos, Lic. Sobre esos 2, Lic. Bueno, Lic, O también gracias. tenemos los bonos bancarios y los certificados fiduciarios. Bueno, les voy a examinar solo esto. Se les voy a evaluar solo esto. ¿Parece? Gracias, Lic. ¿Quieren Sí, que Lic, gracias. los demás no hablan, hombre? Ustedes no hablan. ¿Qué les pasa? Solo Ángeles. Sí, está bien, Lic. Estrellas. Vaya, Lic. Está bien, Lic, gracias. Sí, Lic, gracias. No hay duda, Lic. Estoy seguro que ustedes nunca, bueno, mejor voy a quitar la grabación, voy a cortar la grabación en estos momentos porque lo que estamos hablando no es contenido del curso y me parece que para que no salga muy extensa y no muy pesada, vamos a cortar por aquí.